Hay textos que, bueno, que no son solo palabras, ¿no? Son como planos cósmicos. Y hoy vamos a meternos de lleno con uno de los más densos que hay, el primer capítulo de Efesios. La idea es descubrir juntos ese plan maestro que esconde, uno que, fíjense, según su autor, fue trazado antes de que el tiempo siquiera existiera. A ver, el texto arranca como cualquier carta de esa época, ¿eh? Un saludo personal, muy directo. Uno diría, ok, una carta más. Pero ojo, no hay que dejarse engañar por ese inicio tan familiar, porque en poquísimas líneas el autor nos va a lanzar a una escala cósmica, revelando ideas que van desde antes de la creación hasta el final de los tiempos. Es en resumen una carta súper personal, pero con un mensaje absolutamente universal. Bueno, para entender este mapa primero tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Es simple. Esto es una carta. Fue escrita por una figura llamada Pablo y se la manda a una comunidad de creyentes que vivían en la antigua y muy movida ciudad de Éfeso. Ese es nuestro punto de partida. Y es justo aquí donde el texto da un giro monumental, de verdad. Deja de ser solo una carta y se transforma en la revelación de un plan divino. O sea, un propósito eterno que, según nos cuenta el autor, lo abarca todo. Pensemos en esa frase un momento. Antes de la fundación del mundo. ¡Wow! El autor nos está poniendo en una escala de tiempo que va muchísimo más allá de nuestra historia. La idea central es que este plan no es una reacción a lo que pasa en el mundo. Para nada. Es una acción pensada, premeditada desde la eternidad. Y todo arranca con esto: haber sido escogidos. Y acá llegamos a un término que, a veces suena complicado, ¿no? Predestinación. Pero lo interesante es cómo se define acá. No se presenta como un concepto abstracto y frío sobre el destino, para nada. Tiene un propósito súper específico y personal: la adopción. Se trata básicamente de ser parte de una familia por un acto de pura voluntad y afecto. Y esto no son ideas sueltas, ¿eh? Hay una secuencia, una lógica muy clara. A ver, repasemos. Primero, ser escogidos, incluso antes de la creación. Segundo, ser predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados. Y tercero, el resultado de todo eso: ser aceptos, o sea, bienvenidos. Es un flujo perfecto, todo estructurado para llegar a un objetivo. Y acá está, el gran objetivo final de todo este plan. La meta de este diseño cósmico: la unificación. Se trata de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, bajo una sola cabeza. Es una visión de armonía y orden total, universal. Ok, perfecto. Ya vimos el plan a una escala, enorme, cósmica. Pero la pregunta clave es, ¿y todo esto cómo se aplica? ¿Cómo aterriza en la vida de la gente que recibió esta carta? Esta pregunta es la que nos va a llevar de lo gigante, lo cósmico, a lo superpersonal. Y aquí entramos a ver cómo ese plan gigante se traduce en beneficios súper concretos. El texto empieza a usar la palabra herencia, que es básicamente algo que se recibe a nivel personal como resultado directo de todo este gran diseño. Y ojo, que no se trata de bendiciones vagas o abstractas, para nada. Son muy específicas: redención, que básicamente significa ser liberado; perdón de pecados, que lo que hace es restaurar; y por supuesto, una herencia que ya está destinada. Estas son las consecuencias directas, tangibles, de aquel plan cósmico. Y acá aparece una de las metáforas más fuertes de todo el capítulo. Se habla de ser sellados con el Espíritu Santo. A ver, pensemos que en la antigüedad, un sello era una marca de propiedad, de autenticidad, daba seguridad. Así que ser sellado sugiere una pertenencia que está garantizada, una marca de que la promesa es real y es segura. Y el texto va todavía un paso más allá para que se entienda bien esto del sello. Usa la palabra arras, que era un término comercial de la época. Imaginen un anticipo, un depósito en garantía. Pues bueno, el Espíritu Santo se presenta no como la herencia completa, sino como ese primer pago, esa cuota inicial que te garantiza que el resto de la herencia va a ser entregada. Es, en otras palabras, una promesa con comprobante. Y justo ahora el tono del capítulo pega un giro. Después de exponer toda esta estructura teológica tan impresionante, el autor pasa a la oración. Y esto nos dice algo muy importante. No basta con presentar los hechos. Lo crucial es que se entiendan, de verdad, profundamente.
y este es un punto clave, el autor no ora para que la gente reciba más cosas, sino para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. El objetivo, dice, es que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Y es que hay una diferencia fundamental entre simplemente saber una verdad y realmente comprenderla a un nivel que te transforma. Y esta oración pide entender 3 cosas muy, muy específicas. Primero, la esperanza del llamado, o sea, la magnitud de esa esperanza. Segundo, las riquezas de la herencia, de la que ya hablamos. Y tercero, y esto es tremendo, la supereminente grandeza de su poder. Esos son como los 3 pilares que hay que comprender. Esto nos lleva directo a la sección final, al clímax de todo el capítulo. Y es que la discusión sobre el poder no se queda en algo abstracto, no. Se ancla directamente en la figura central de todo este plan para demostrar su autoridad, que es suprema. Acá está la conexión fundamental. El poder del que se habla no es una fuerza genérica, es, específicamente, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. El texto lo que argumenta es que la demostración máxima de poder que ha existido en la historia es la misma fuente de poder que actúa en los creyentes. La descripción de su posición es absoluta. Esta lista de términos que vemos, principado, autoridad, poder, señorío, lo que busca es abarcar cualquier estructura de poder imaginable, tanto las que vemos como las que no. La afirmación es que Cristo está por encima de todas ellas, y no solo en este tiempo, sino también en el que ha de venir. Y el capítulo cierra con esta imagen que es realmente asombrosa. La relación no es simplemente la de un rey con sus súbditos, va mucho más allá. Es la de una cabeza con su cuerpo. Y por si fuera poco, describe a la Iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una declaración increíble de interconexión y de un propósito muy, muy profundo. Y así, este capítulo nos deja con una idea que lo expande todo. No solo nos presenta un plano cósmico que fue trazado antes del tiempo, sino que conecta ese plan directamente con una comunidad, con un cuerpo. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta final, la que queda resonando. Si la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿qué significa eso hoy?